Bueno, gracias por acompañarnos, jóvenes. Hoy vamos a tener tres jóvenes ejemplos en República Dominicana que nos acompañan: Johan Núñez, Laura Peralta y Josué Soto. Qué bueno que vamos a hablar de una cultura en República Dominicana. Los últimos 50 años hemos estado matizados por un deterioro ambiental, una crisis climática, y necesitamos de la juventud rebelde, de la juventud con visión, de la juventud con una marca, que es lo que crea la marca del país cuando estamos haciendo un trayecto para mejorar esta casa común que tenemos los dominicanos, el planeta, y nos preguntamos, ¿y cuáles son nuestros relevos ahora? Luis Carvajal, Eleuterio Martínez, Milton Martínez, Víctor Almanza, Carlos Sención, un grupo de científicos técnicos. Ha primado también mucho egoísmo en el liderazgo dominicano en todos los sentidos, porque se habla de darle la oportunidad a los jóvenes y no se la van a dar. Hay que ganársela, hay que pelearla, hay que buscarla, porque tenemos desde el colonialismo hasta la fecha una cultura de solamente hablar. Qué desastre le hemos dejado a una generación que no tiene la culpa. La clase política dominicana, la clase militar dominicana, la clase empresarial dominicana, lo que le hemos dejado a esta generación. Un país que tiene una crisis de agua. El fenómeno del niño ha dado ejemplo, de la niña ha dado ejemplo. Somos un país vulnerable, altamente vulnerable, número 10 del mundo, y número 8 Haití, en esta media isla y en la isla completa. Y entonces, ¿a quién le estamos pasando la antorcha para que sean los relevos y los agentes de cambio en esta cultura, nueva cultura ambiental que vive la República Dominicana? Por eso hoy este panel está dirigido a tres jóvenes ejemplos que viven luchando y creando alternativas para ese desarrollo, alternativa para visibilizar su propuesta, alternativa para decir estamos aquí no solamente preparados con estudio, porque los tres que voy a presentar tienen una filosofía de vida ya arraigada. O sea que hoy vamos a tener y vamos a ver la semblanza. Yo le agradezco. Hoy vamos a hablar de los jóvenes agentes de cambio por una cultura ambiental. La República Dominicana lo necesita y nosotros tenemos que apoyarlo. En nombre de la Cooperativa Vega Real me siento orgulloso de ustedes, me siento orgulloso del trabajo que están haciendo nuestros jóvenes cooperativistas en las 10 provincias. Aquí tenemos 30,000 jóvenes, niños y jóvenes organizados en un comité de jóvenes, en su comité de jóvenes que permanentemente están limpiando área contaminada, están sembrando, están cuidando el medio ambiente. Vamos a ver la semblanza de ustedes tres, Johan Núñez, Laura Peralta y Josué Soto, que nos van a hablar hoy de cuáles han sido su aporte, que lo están visibilizando cada uno en diferentes áreas en el medio ambiente. Veamos su semblanza. Josué Soto, ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con estudios en ingeniería industrial y emprendimiento en la Western Michigan University, minor en negocios internacionales en Alemania, Universidad Paderborn, fundador y CEO de Recíclame RD, empresa que se dedica al fomento de la cultura de sostenibilidad en República Dominicana, buscando segregar de manera correcta los materiales reciclables. Laura Peralta, ingeniero agrónoma, graduada con honores de la Universidad ISA, tiene una maestría en agricultura sostenible, habla inglés y francés. Fue coordinadora del despacho del Ministerio de Agricultura en la gestión del ministro Osmar Benítez y trabajó en el Laboratorio de Biotecnología de la ISA. Actualmente es miembro del equipo de proyectos de la Junta Agroempresarial Dominicana, YAP. Johan Núñez, estudiante de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
Trabaja como investigador asistente en el Museo Nacional de Historia Natural. Profesor Eugenio de Jesús Marcano. Es fotógrafo y diseñador. Ha tenido un gran impacto en las redes sociales por su manera de enseñar datos científicos de manera sencilla. Está disponible como consultor científico para la identificación de plantas y animales. Viendo la semblanza, escuchando la semblanza de estos jóvenes ejemplares, vamos a iniciar inmediatamente con Johan. Johan, para mí es un placer, me acuerdo cuando te conocí aquí en la escuela, tu trabajo en Tinclar, qué bueno que tienes tus redes sociales activas, que pueden ver todo lo que tú haces. Cuando yo veo una arañita que está buscando, que está hablando de esto por aquí, eso nos llena de satisfacción porque te preocupa no solamente para llevarnos esa información de educación y cultura ambiental, sino también de educación, especialmente a esos niños y jóvenes que tanto lo necesitan para tener modelos. Así que, primera pregunta, ¿cuál ha sido su aporte y el área de trabajo específico para el fortalecimiento de una cultura y preservación del medio ambiente? Así que te dejo en esta primera pregunta, luego vamos a tener a Laura y al final vamos a tener a Josué respondiendo la misma pregunta. Agradezco mucho la oportunidad a la Cooperativa de la Vega Real y a usted, señor Concepción, por este espacio para nosotros ser de aporte y poder discutir acerca de cómo nosotros comunicar más eficientemente el tema ambiental. En mi caso, yo me he enfocado en la difusión y la divulgación científica a través de la coloquialidad, o sea, sacar la biología y la conservación del mundo de los biólogos y de los tecnicismos a las personas comunes, a que aprecien cuáles son, por ejemplo, sus frutas endémicas que pueden saborear, o sea, cosas que son nuestras, que tienen muchísima importancia y que lamentablemente, como no las conocemos, no las podemos apreciar. Entonces, yo creo fervientemente que aquellas personas que, por ejemplo, no tienen quizá una conciencia ambiental, puede que no estén al tanto de que X o Y acción que toman en su vida diaria es perjudicial para el medio ambiente. Nosotros no podemos amar aquello que no conocemos. Entonces, a través de las redes sociales, yo me he enfocado en dar a conocer lo que es verdaderamente nuestro. Por ejemplo, cuáles son las especies endémicas de flora y fauna, y en contraste, cuáles son las especies introducidas que nosotros a veces pensamos que son de aquí y que verdaderamente su propagación puede hacer más daño que bien. También me he enfocado en desmitificar muchísimos mitos de la cultura popular dominicana, dígase, por ejemplo, el tema de los cuando la gente se pasma que si eso es cierto, que si no. Muchísimos cuentos de camino que nosotros tenemos como muy inculcados y que a la luz de la ciencia, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es lo que la ciencia dice, si eso es cierto o es falso? Hay muchos que no son ciertos, hay otros que sí, que a veces nuestra abuela tenía razón. Por ejemplo, uno muy conocido es que, muchacho, ponte zapato, que si tú no tienes zapato, se te van a entrar los parásitos por los pies. Y resulta que hay muchos tipos de parásitos que utilizan la planta del pie para penetrar al cuerpo. Así que ya tenían razón en esa área. Nosotros dentro de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas tenemos muchísimos lugares maravillosos que son uno de nuestros recursos más vitales para potenciar el turismo y posicionar a la República Dominicana como un destino turístico de turismo ecológico. Sin embargo, estas mismas áreas protegidas sufren muchísimos atropellos de parte de nuestras autoridades. Por ejemplo, la gestión pasada, como pasó con el Parque Nacional Cotubanamá, todos estamos familiarizados de que dentro de un área protegida, que es un parque nacional que nos pertenece a todos los dominicanos, se trató forzosamente de permitir un proyecto turístico por encima de la ley. Entonces, si hay una problemática ambiental, yo trato de comunicarla de manera que al público dominicano en general, que quizás no tenga el conocimiento técnico, que quizás no sepa cuál es la importancia de esa área protegida, tenga razones para querer proteger lo nuestro. Yo quisiera resumirlo de esa forma. Yo aprendí, yo sé que me supongo tú lo haces, que con un amigo, Timoteo Esteve,
Amanecer, Sí, Timoteo, amanecer en los lugares, conociendo ese espacio. Por ejemplo, en nuestra casa club en Vallacanes, él tuvo la oportunidad de amanecer y no conocía la cacalí. Y decía, mira, ustedes tienen un área de esa ranita, que es como si fuera el coquí de Puerto Rico, pero él amaneció, escuchaba el cacalí, pero no escuchaba la rana, pero no sabía que era una rana tan pequeñita. Y decía, y ahí le bautizamos el sendero de la rana. Y así, esa es tal vez lo que tú nos estás llevando con tus redes sociales, amanecer, una fotografía, dar a conocer qué especie tenemos. Bueno, me alegra mucho y te felicito. Sé que todavía estás estudiando biología, es tu pasión, y qué bueno. Laura, ¿cuál es ese aporte para nosotros crear esa cultura de la preservación y conservación? Cuando te conocí en la Universidad ISA, te vi del lado de la veterinaria. Acaba de llegar, estaba estudiando en el extranjero, entiendo que fue a Inglaterra, Alemania, bueno, estaba estudiando fuera, haciendo tu maestría, y decía, mire, y regresó a dirigir en la universidad esa área y enamorada de la veterinaria, de toda esa especie, todo ese campo de acción. Pero algo mucho que me gustó, y yo sé que tú me vas a hablar claramente también la pregunta, ese aporte y esa área que tú has trabajado para fortalecer una cultura ambiental y la preservación. Desarrollo sostenible, me hablaste muy claro de desarrollo sostenible de la país, qué hay que hacer, cuáles son esos aportes que tú nos traes dentro de bueno, eres muy joven, pero también muy estudiada, muy preparada. ¿Cuál es ese aporte a la cultura ambiental para preservar los recursos naturales? Bueno, primero que todo, muy buenas noches y muchísimas gracias por esa introducción tan bonita que nos has hecho es un honor para mí que nos hayan invitado a, bueno, hablar un poco de lo que hacemos normalmente. Bueno, yo soy ingeniera agrónomo y tengo una maestría en agricultura sostenible o agroecología en Reino Unido y decidí hacer esa maestría porque entiendo que las prácticas agrícolas de nuestro país y bueno, y en el mundo, en la mayor parte del mundo, incluyendo en países desarrollados, afectan en grandemente el medio ambiente, o sea, causan un impacto y hay cosas que se pueden hacer para mejorar el impacto que tiene la actividad agropecuaria en el medio ambiente y también como fuente de generación de ingresos para las personas del campo. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente nos referimos a tres áreas, que son las áreas ambiental, social y económica. No podemos lograr un desarrollo sostenible si ninguna de esas tres están balanceadas, o sea, si falta una de esas tres. Entonces, por eso fue que fui a Reino Unido a estudiar agricultura sostenible. Luego regresé aquí y estoy ahora trabajando en proyectos de desarrollo rural y entiendo que el mejor aporte que podemos hacer los jóvenes es servir como entes de extensión, de divulgación de información, que la gente sepa, aprenda qué cosas podemos hacer para disminuir el impacto ambiental de, bueno, no tan solo de la agricultura, sino de las actividades que hacemos todos los días. Por ejemplo, en agricultura sostenible, para lograr la agricultura sostenible y disminuir el impacto ambiental que tiene la misma, podemos utilizar tecnologías, por ejemplo, tecnología de agricultura de precisión. Un ejemplo es usando satélites y evaluando las fincas, ¿verdad? En una finca no todo el terreno necesita la misma cantidad de fertilizantes, sino que puede variar. Entonces, si tú le echas, por ejemplo, mucho nitrógeno a la finca completa, hay una parte que sobra. ¿Y dónde va ese nitrógeno? Bueno, se va a la atmósfera como un gas de efecto invernadero, como óxido nitroso, pero también a nuestras cuencas hidrográficas, contaminando y acabando con las especies de marinas, con lo que tenemos en los ríos y todo eso. Entonces, con tan solo aplicar los fertilizantes y los insumos agrícolas en las partes donde estrictamente se necesitan, pues ahí estamos haciendo pues un aporte al impacto climático. Entonces, yo entiendo que a través de la difusión de esa información es importante. También es importante entender que el campo hay que trabajarlo, hay que desarrollar y empoderar a los jóvenes. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, que se llama Recuperación de Medios de Vida de
las personas en el medio rural ante el impacto de la crisis del coronavirus, que incluye en llevarle capacitaciones y algunos recursos económicos a aquellas personas que están en el campo y que fueron afectadas grandemente por la crisis del COVID-19. Tenemos que saber que cuando hay una perturbación en nuestro país, en nuestro ambiente, las personas más afectadas son las más pobres, las de campo, las que necesitan. Entonces, a través de mejorar los medios de vida de esas personas, nosotros estamos contribuyendo a que tengan mejor calidad de vida, puedan mandar a sus hijos a la escuela, puedan alimentarse mejor, y también a través de la capacitación podemos servir como extensionistas, o sea, proveerles conocimientos para que ellos puedan mejorar su condición económica, disminuir el impacto ambiental de sus actividades. Y también en este proyecto contempla un plan de contingencia, que no lo estoy elaborando yo, pero soy parte del proyecto, para ver qué podemos hacer ante posibles futuras perturbaciones, o sea, cómo ser resilientes en nuestro país ante terremotos, huracanes, plagas y enfermedades. Miren el caso del coronavirus, que nadie estaba preparado para esto. Entonces, lamentablemente, cuando el país cerró, que cerraron los hoteles, muchos de esos productores agropecuarios perdieron ese mercado y muchos de esos alimentos, bueno, pues tuvieron que venderlos regalados o se perdieron. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros desperdiciamos alimentos, por X o por Y razón, ya sea en cualquier área de la cadena agroalimentaria, eso es pérdida, porque cada cosa que nosotros producimos tiene un impacto y una huella de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, y pérdida de agua, pérdida de recursos, pobreza. Entonces, esa parte, a través de la capacitación lo podemos trabajar. Bueno, yo trabajo también en la Junta Agroempresarial Dominicana, que es una institución la más grande que tiene el país a nivel agropecuario. Nosotros trabajamos proyectos, por ejemplo, ahora tenemos uno de la cadena de fomento a la cadena de coco, fomentando la producción sostenible de coco para que los productores mejoren sus condiciones de vida. También proyectos donde se fomente el uso de energías alternativas, como por ejemplo la Junta fue el que ejecutó el proyecto ProGana, el ProRural, donde se financiaron muchas veces paneles solares para que las asociaciones de productores puedan producir o procesar sus alimentos, los productos que ellos hacen, utilizando energía solar en vez de utilizar energía eléctrica. Así disminuimos el impacto ambiental. Entonces, básicamente lo que yo hago es proyectos de desarrollo rural y estoy visualizando también la parte del uso de tecnología y agricultura de precisión para disminuir el impacto que tienen nuestras actividades en el medio. Yo espero que la República Dominicana, con este conocimiento y esta experiencia que va ganando, especialmente en esa cultura agropecuaria familiar del campo rural, medir con un dron. Ya un dron no tiene todas las informaciones, con una programación de dron sabemos lo que puede pasar y qué podemos hacer en esa nueva cultura de la producción agrícola. Gracias, Laura. Bueno, Josué Soto, Josué es un ingeniero industrial, joven ingeniero industrial, graduado en INTEP, tiene también especialidades en Estados Unidos, específicamente en Michigan, pero lo que más está impactando el mundo, y me acuerdo cuando uno está en esos países desarrollados, Alemania, Francia, Noruega, que uno no tiene la cultura de saber dónde va el plástico, dónde va el comestible, y cuando la policía está ahí que te ve, que te dice, por ahí no, es aquí que va esto, la policía te dice, ellos te paran. O sea, cuando uno tiene la cultura de esos zafacones. Josué, cuéntanos tu historia, cuál es tu aporte para fortalecer esta cultura, y sé que está muy focalizada a lo que es el reciclaje. Cuéntanos tu historia de tu aporte. Entonces, como bien estuvo comentando el señor Yanni, en Alemania a mí me pusieron una multa porque en la casa donde yo vivía sacaron la basura que era papel que tocaba ese día, y obviamente mi zafacón no estaba segregado porque obviamente nunca tenía esa cultura. Entonces desde ahí empezó un poquito lo que es mi interés en cómo yo desde mi día a día, sin llegar a los extremos, puedo realmente aportar
positivamente al medio ambiente y a mi comunidad. Entonces, cuando ya vuelvo de mis estudios y de trabajar un año en UPS, en Columbus, Ohio, me doy cuenta de que aquí en la República Dominicana o en Santo Domingo, donde resido, no había una institución o alguien o algo que me pudiera proveer esas herramientas con las cuales yo podría entonces extender mi aporte al medio ambiente, ya sea segregando los materiales, ya sea haciendo compras sostenibles. Yo volví en el 2017. Entonces, a través de fundar Reciclame RD, nosotros hemos podido reducir en grandes cantidades, más de 700,000 libras de papel, cartón y plástico que han dejado de ir a vertederos de cielo abierto, que han dejado de ir a nuestras cuencas hidrográficas. Y obviamente, a través de nosotros, muchas personas a las cuales nosotros llamamos Recicla Members han podido aportar al medio ambiente y a poder lograr un país más verde. Entonces, como bien decía la semblanza, nosotros promovemos una cultura de sostenibilidad y de consumo responsable que va dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Aquí en la República Dominicana, a través de una metodología que yo mismo he creado, o vamos a decir, puse varias piezas juntas y las nombré Educar, Recolectar y Reportar, o la metodología ERR, que a través de alianzas estratégicas con empresas, colegios y residenciales, podemos nosotros, a través de la educación, la E de educar, capacitando sobre la importancia de aportar al reciclaje, pero también, así como bien menciona Johanan, aplatanando o realmente aterrizando la realidad de República Dominicana en cuanto al manejo de residuos sólidos, en cuanto a la interacción que tenemos nosotros con los productos que consumimos. No hacemos nada con llegar con tanto tecnicismo y que realmente es una realidad que no todo el que maneja esos términos en cuanto a un manejo correcto o una gestión íntegra de residuos sólidos, es muy probable que se vaya a abrumar y que no haga nada. Entonces, nuestra capacitación no es solamente en cómo vamos a segregar correctamente, sino también aprender de que el reciclaje no es la última opción, de que necesitamos ser consumidores responsables antes de reciclar, porque si bien es cierto, el reciclaje tiene sus limitantes, ya que no todos los materiales, salvo el vidrio, incluso Johanan y yo estuvimos hace poco en un conversatorio sobre el vidrio, y creo que es importante también compartir un poco de esa información, ya que hasta yo también aprendí muchísimo ahí hablando con todos ellos. Y el reciclaje, salvo el vidrio, hay muchos materiales que se pueden reciclar solamente 2 veces. Entonces, luego de que ya cumple ese ciclo de reciclaje, de que se introduce nuevamente, se reincorpora en la cadena de la economía circular, entonces tiene que ser desechado. Entonces, cuando se desecha, ¿qué pasa? O sea, a través del reciclaje podemos reducir la cantidad de recursos naturales no renovables que se utilizan como materia prima virgen para productos de nuestra vida diaria. Entonces, intercambiando la materia prima virgen por materia prima reciclada, no solamente ayudo al medio ambiente, sino que también ayudo a crear empleos, a limpiar comunidades, a hacer un impacto social, pero al mismo tiempo, entonces, reduciendo los costos de manufactura, o sea que un impacto económico. Como bien mencionó Laura, eso es un triple impacto y es un proyecto totalmente sostenible, porque tiene el impacto en lo ecológico, en lo económico y en lo social. Entonces, por ahí mismo también quisiera definir lo que es el desarrollo sostenible, que yo diría que Reciclame RD se basa en esa definición de desarrollo sostenible y no es más que cumplir nuestras necesidades de las generaciones del presente sin afectar o poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras. Dígase, que nosotros podamos satisfacer lo que necesitamos hoy en día sin que las generaciones que vienen más adelante no vayan a encontrar nada. Entonces, si seguimos sin un consumo responsable, dígase, esto lo dijo Johanan, pero yo lo he mencionado mucho también. En vez de comprar 5 potecitos chiquitos porque usted vive solo, si compra un galón grandote, nada más va a botar 1. Y en el tiempo que tú botabas esos 5, solamente botaste 1. Entonces, eso es consumo responsable. No es solamente ir a un EcoStore y comprarte el EcoStore entero, que al final va a comprar más de lo que tú necesitas. Eso no es ser consumidor responsable. O sea, en Reciclame RD nosotros tenemos productos como son unos contenedores que son reciclados, y a todos nuestros Recicla Members que optan por nuestras membresías y recogida selectiva, yo siempre les digo, si ustedes tienen un hamper, una cubeta, una caja de cartón por ahí tirada, lo que sea, no compren los contenedores, utilicen eso, porque desde ahí entonces empezamos a fomentar lo que es un consumo responsable.
Y la única forma de que vamos a lograr un país más verde, señores, es que podamos reducir la cantidad de desechos reciclables y no reciclables que generamos en nuestro día a día, con un tipo de producto que tú dejes de utilizar que sea desechable o que sea reciclable y que te permita simplemente reusarlo por cuantas veces se pueda o infinitamente, es muchísimo mejor que tú recicles todo lo que tú compras. Certificado. Interesante, ya vemos como un investigador científico como Joan, que se dedica, donde quiera que está, con su cámara, a presentarnos vía sus redes sociales nuestras especies, qué podemos hacer con esto, conocemos aquello. Bueno, pero qué difícil es para ustedes, especialmente voy a empezar con Johan. ¿Cómo ustedes han podido lograr promover su iniciativa de cambio en un país tan costoso, donde el empresario, el político, la sociedad no le pone atención a este proceso, especialmente a los jóvenes? Ahora tú estás, me supongo, Josué, ahora tú estás recogiendo basura y en el medio de que para reciclarla y dando ejemplo en la escuela y cosas de esas. Dedícate mejor a producir dinero. No quieren meter la mentalidad del dinero, pero también esto produce satisfacción. ¿Es difícil y ha sido difícil para ustedes promover esas iniciativas, Joan, en una sociedad tan costosa, tan excluyente? Bueno, yo diría que la facilidad que nos dan las redes sociales y que la difusión a través de redes sociales es relativamente gratuita, y eso permite que la información llegue sin una barrera de costo a muchísimos sectores de la sociedad que en otros, como dicen, en otras etapas las personas tenían que pagar un curso o por ejemplo, solicitar ayuda muy específica de un especialista para tener acceso a sus conocimientos. El Internet nos ha provisto de una herramienta muy útil porque no solamente permite difundir estos conocimientos, sino permitir que las personas puedan validar los mismos con citas y referencias. O sea, tenemos grandes bases de datos donde cualquier persona que tenga interés en un tema particular puede entrar a esas bases de datos y aprender acerca de cuáles son las especies de flora y fauna dominicana. Por ejemplo, está la lista roja de plantas vasculares en peligro crítico de extinción del Ministerio de Medio Ambiente. Están todos los mapas de las áreas protegidas. Tenemos acceso casi irrestricto a toda esta nueva información, y a veces lo que la gente necesita es el empuje. Yo hago algo que yo le digo que son los post ganchos. Yo cojo y pongo algún tipo de titular que sea como medio llamativo, a veces podría caer en lo sensacionalista, pero es para captar la atención de la persona. Después de que la atención ha sido captada en el texto, yo le explico con detalle por qué la importancia de X o Y alternativa. Por ejemplo, la importancia de reciclar. Justamente como Josué estaba hablando, la semana pasada nosotros tuvimos un panel donde hablábamos del vidrio. La gran mayoría de los materiales, como digas el plástico, el aluminio, pierden cierta calidad conforme se van reciclando, pero el vidrio es infinitamente reciclable y no pierde calidad al ser reciclado. Entonces ya la persona que tenga esa información sabe que si tiene que elegir un envase para, por ejemplo, tener su vajilla de su casa o los utensilios que utiliza, si puede utilizar vidrio, sabe que ese vidrio va en el futuro a ser reutilizado de manera 100% eficiente. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, ciertos plásticos, los plásticos conforme se reciclan van perdiendo calidad y llega un punto donde ya no se puede reciclar más. Y ahí ya definitivamente tiene que ser depositado en la basura. Entonces, siento que las redes sociales y la forma de cautivar a las personas a través de un span de atención corto que todos tenemos, que nos ha dañado el Internet, tenemos que a veces ser bien como, vamos a decir, estratégico de cómo comunicamos la información, pero es posible, creo que es posible. La curiosidad humana es nuestro mejor aliado para nosotros motivar a la conservación. Laura, ¿cómo tú has podido llevar con tu conocimiento, con tu profesión, ingeniera agrónoma con maestría, amante de desarrollo sostenible, cómo has podido llevar esas iniciativas de cambio, cómo has podido lograr o promover esa iniciativa de cambio desde tu juventud, porque eres muy joven y ahora está en la YAT? Yo sé que la YAT cuenta con más de 230,000 pequeños productores
y con muchas necesidades, baja educación, tradicional en su producción agrícola. ¿Cómo tú estás enganchando esa iniciativa y la estás promoviendo ya desde tu profesión? Bueno, gracias a Dios, desde que yo llegué de hacer mi maestría, yo primero llegué a LISA. En el LISA tuve la oportunidad de comunicarme con muchísimas personas y compartir mis conocimientos. Es decir, que a pesar de este ser un país costoso, a veces no hay excusa porque no todo es recursos económicos, sino también la voluntad, la disposición que tenga cada persona de poder hacer un aporte y poder transmitir lo que uno sabe, lo poquito que uno sabe hacia las demás personas. Gracias a Dios yo tengo una plataforma ahora muy importante que es la YAT y también oportunidad de poder trabajar en proyectos de desarrollo rural con fondos internacionales y que estamos ejecutando nosotros. Y tengo la oportunidad de visitar diferentes provincias en todo el país. Por ejemplo, hoy yo estaba en Santiago, la semana que viene vamos a La Vega, la otra semana en La Romana, en la provincia de Altagracia, en Cotuí, en Puerto Plata. Entonces, gracias a esa coyuntura, yo he podido realizar mi trabajo y la verdad yo entiendo que más que los recursos económicos es la disposición, las ganas de servir y también las ganas de crecer y aportar algo. Recíclame RD es un proyecto, ya tiene una dimensión internacional, lo ha expuesto como proyecto a nivel internacional, como un modelo. República Dominicana apenas acaba el presidente de emitir el reglamento de la ley de residuos sólidos. No tenemos cultura, no hay una cultura de reciclaje, no hay una cultura de conservar el medio ambiente. No sabemos cuando tiramos un plástico o una botella y deterioramos el medio ambiente. ¿Cómo tú has podido lograr tu iniciativa y que esto nos deje prácticamente una promoción de impacto en un país con un bajo nivel educativo, especialmente en el medio ambiente? Bueno, realmente tengo que admitir que ha sido bastante, yo no diría que difícil, porque la palabra no es difícil, pero ha sido todo un reto, debido a que existe una percepción en torno al reciclaje en dos vías. La primera es que todo el que está recolectando o haciendo reciclaje es millonario. Y segundo, que todo el que va a recolectar los residuos o que va a manejar los residuos, o el que va a que todo el que va a disponer de sus residuos correctamente entiende que en esta fase inicial de lo que es una gestión integral de residuos sólidos, debería de recibir una remuneración. Entonces, en ese caso en específico, nosotros desmentimos, por así decirlo, a través de transparentizar todo lo que es el proceso de reciclaje, lo que conlleva recoger el material, lo que conlleva separar el material, para que entonces podamos ir paso a paso o poco a poco acercarnos hacia esa segregación desde la fuente. Una vez se logre que toda empresa recolectora o que reciba sus materiales estén correctamente segregados, eso va a abaratar enormemente el costo logístico de poder transportar, recolectar y depositar esos materiales. En Reciclame RD, por ejemplo, nosotros contamos con membresías, pero también tenemos más valor agregado, que no es solamente que le busquemos el material a sus casas, que ya de por sí eso es un ahorro bastante grande, no solamente en dinero por la parte del transporte, sino también la cantidad de tiempo que se tiene que invertir en llevarlo al centro de acopio, depositarlo de una manera correcta, que se los recomiendo también, si está dentro de sus posibilidades, pero que nosotros también podemos ofrecer un reporte y unas jornadas de capacitación y acompañamiento a lo largo de todo el proyecto que ayudan a agregar más valor a lo que sería ser un Reciclamember. Entonces, a través de esa educación súper aterrizada a la realidad de la República Dominicana, que nosotros siempre estamos promoviendo el consumo responsable, que eso no es solamente seguir recibiendo y seguir recibiendo mucho de un mismo Reciclamember, sino que tratar de recibir poco de muchos Reciclamembers para así poder lograr los volúmenes. Y ha sido bien trabajoso en la parte de que se pueda realmente cambiar esa cultura, porque antes que sea
muy pedagógico, de que las capacitaciones, de que la experiencia, nosotros tenemos que saber que primero que todo es un cambio en nuestra cultura, y no en la cultura del dominicano, sino en la cultura del ser humano de hoy en día, que solo piensa en consumir y desechar, consumir y desechar. Laura Peralta, ingeniera agrónoma con maestría internacional, trabaja ahora en todo lo que es la parte rural. Sin agua no podemos vivir. El agua es necesaria para la producción agrícola. Sin aire tampoco podemos vivir. Pero sin alimentos no podemos vivir. ¿Cuáles son las acciones, Laura, que necesitamos que ayude al medio ambiente? Bueno, a nivel personal, bueno, proteger nuestros animales. Había dicho Johanan, por ejemplo, hay personas que ven una serpiente aquí, matan la culebra, pero esas serpientes son benignas, no hacen nada. Y sin embargo, en el cacao se comen los ratones, que son una plaga. Entonces, vamos a cuidar a la serpiente. No hay que matar a una cacata, no hay que matar a algunos insectos que son benéficos. Eso, primero. Lo segundo es, como dijo Johanan, hay que consumir lo local, no tan solo por la parte de la huella de carbono, sino también porque fomentamos la economía local de esos pequeños agricultores y agricultoras que necesitan el apoyo de nosotros para poder incrementar sus ingresos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, en vez de usar esa funda de plástico, podemos usar unas bolsas grandes de tela y ahí llevar nuestras cosas y disminuimos el consumo de plástico. También andar con su botellita de agua. Por ejemplo, yo ando con una botella que mantiene el frío, y en vez de comprar botellitas de agua de plástico, bueno, si me la tengo que tomar, me la tomo, pero preferiblemente ando con mis cosas. También podemos aportar participando en la jornada de limpieza de playas, de reforestación. Como jóvenes tenemos también una voz cuando vemos que algo en nuestro país no está bien. Nosotros podemos, a través de las redes, a través de comentar con nuestros amigos, buscar la manera de alzar nuestra voz para que las cosas se hagan bien y preservar nuestros recursos naturales. Y bueno, y servir como entes de capacitación y extensión a las demás personas. Por ejemplo, en el caso del campo, hay que buscar la manera de que los ayuntamientos vayan y recojan la basura, porque se está dando los casos, y lo digo por el campo donde mi familia, que no se recoge la basura. Entonces la gente que hace tira la basura en el río, y tampoco sabe que en vez de separar la basura orgánica, por ejemplo, las cáscaras de plátano, de papa, de huevo, la pueden poner y producir compost con ella, con lombrices, o sirve como abono, y no tirarla por mezclarla con los plásticos, eso, que en esa parte va el reciclaje. Y bueno, y en la parte agropecuaria, promover las buenas prácticas agrícolas para disminuir el impacto que tiene la agricultura. También no desperdiciar nuestros alimentos. Por ejemplo, para producir una carne de hamburguesa gastamos hasta 2.500 de agua. Entonces, cada vez que desperdiciamos nuestros alimentos, no solamente estamos gastando los recursos de suelo, insumos, transporte que emiten gases de efecto invernadero, sino que también cuando tú desperdicias ese alimento, ¿qué pasa? Se convierte en gas metano. O sea, la pudrición de esos alimentos se convierte en gas metano, que es un gas de efecto invernadero. O sea, tú estás perdiendo recursos para producir. O sea, tú estás invirtiendo en la agricultura para producir un producto, ¿verdad? Causas un impacto ambiental, pero también desperdicias ese producto cuando hay 800 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Vemos que el 35%, 40% de los alimentos producidos en Estados Unidos se desperdician, y en la Unión Europea cada año un 20%, mientras hay personas que todavía en países desarrollados no tienen con qué comer. Entonces, desde nosotros planificar nuestras comidas, las comidas que no nos comemos podemos donarla a cualquier persona, aunque en este país hay muchas personas que se pueden comer un pan que tú sepas que no va a consumir la semana, o buscar la manera de donarlo a los asilos, a los centros que tienen personas con discapacidad. Bueno, eso serviría también. Gracias a este diálogo que hemos estado llevando con Johan Núñez, igualmente Laura Peralta y Josué Soto, hemos estado conversando con jóvenes agentes de cambio por una nueva cultura ambiental en República Dominicana. Tenemos aquí una líder de Cotuí, la licenciada en biología, Johan, Luciana Morel, que te va a hacer una pregunta, una colega tuya en biología.
Luciana. Hola. Muy buenas noches para todos los presentes, un placer estar aquí y de antemano quiero decirles que disfruté mucho la ponencia de cada uno de ustedes y felicitarles porque son jóvenes que se han convertido en ente de cambio dentro de nuestra sociedad y también que utilizan las redes sociales ya que estamos en una era tecnológica donde lamentablemente hay una alta contaminación de contenido audiovisual. Ustedes ofrezcan este contenido de la cultura de medio ambiente es algo espectacular y la verdad yo le doy las gracias por ustedes implementarlo. Bien, mi pregunta va para Johanna Núñez. Tú estabas expresando que de una manera u otra, pues busca dar a conocer los nombres científicos de las plantas frutales endémicas y de los animales endémicos y lo lleva al coloquialismo para que así cierta cantidad de personas pueda adquirir ese tipo de conocimiento a través de las redes sociales. Y bien, partiendo de este punto, yo quiero saber tu opinión sobre qué impacto has tenido tú con esta iniciativa hacia las personas que van dirigidas. Bueno, qué buena pregunta, te lo agradezco mucho, Luisana. Te voy a hacer un relato relativamente personal, pero que para mí me demostró que vale la pena lo que hago en redes sociales. No hace ni 3 años cuando estábamos con el tema de los aguacates en Sierra de Bauruco y una profesora de una escuela pública en El Ceibo me escribe y me manda una foto de una tarea, el cuaderno de una niña como de 8 o 9 años. Y la tarea habla de un tema ambiental y la niña pintó una montaña llena de aguacate y puso un río seco y puso, nos están acabando el agua por los aguacates ilegales. Y yo no te puedo decir que yo literalmente me puse a llorar cuando yo leí eso. A veces uno no se imagina lo lejos que pueden tener al alcance de las redes y los mensajes que uno puede comunicar cuando uno usa el lenguaje correcto. Te lo digo porque el mejor ejemplo son las frutas. Aquí nosotros le llamamos limoncillo, quenepa, mamoncillo y de un montón de formas a la planta que se llama Melicoccus bijugatus. Si yo quiero dar la importancia de otros como el cotoperí, que es nuestro limoncillo endémico, yo tengo que llegarle hasta donde la gente sabe, decirle, mira, ¿tú sabes lo que es un limoncillo? La fruta redonda. Nosotros tenemos uno que es solamente República Dominicana y que el limoncillo como tal ya está distribuido en Centroamérica y en Venezuela y otros lugares. Sin embargo, ese es solamente de nosotros y ya cuando la gente entiende que tiene un sentido de pertenencia, que eso es de ellos, que eso es, si nosotros no lo cuidamos se va a desaparecer, la gente comienza a tomar acción. Sí. Pues muchas gracias por tu respuesta, excelente. Vamos a ver a Luisiania ahora, Luisiania Batista, que le va a preguntar a Laura Peralta. Vamos a ver si está conectada por ahí. Sí, conociendo la situación, ¿verdad?, de la agricultura y de la actividad como tal en nuestro país, así como la situación de los productores, ¿cuáles herramientas o modelos de agricultura sostenible considera que podemos emplear o se pueden empezar a emplear en nuestro país para lograr así una agricultura sostenible, conociendo, claro está, las limitantes que tenemos o que existen, ya sea la topografía, tipo de suelo o la misma situación económica y cultural de los productores como tal? Hola Luisania, muchas gracias por tu pregunta, un placer. Lo primero es la educación. Tenemos que concientizar a los productores y productoras de cuáles prácticas son mejores para eficientizar sus cultivos y tener un menor impacto. Utilizar las herramientas de agricultura de precisión. Otra cosa también es mejorar sus condiciones de vida en el área de campo. Un agricultor pobre con 1 o 2 tareas de tierra que apenas le alcanza para comer y a veces ni para eso, lo que hay que hacer es buscar la manera de cómo incrementar sus ingresos a través de la agricultura o actividades agropecuarias. Porque si no hay dinero, entonces la gente no va a pensar en medio ambiente. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo mejorar la economía rural, obviamente buscar una economía sostenible, dar educación, capacitaciones. Hay programas de extensión de manejo integrado de plagas,
que es el manejo fitosanitario, manejo de suelo también. Otra cosa, hay que reclasificar dónde sembramos, porque hay zonas donde no podemos sembrar. Por ejemplo, en las zonas de montaña, ¿qué pasa? Mucha gente lo que se dedica es a la tala, quema de árboles, entonces para la siembra, pero en las áreas de montaña no es beneficioso sembrar la mayoría de cultivos porque causa erosión. Como una zona alta, cuando producen sus actividades agropecuarias, al suelo estar casi desnudo o con un cultivo, lo que pasa, esa área fértil lo que hace que se va, y también quitamos un pulmón cada vez que, entonces, y también la parte de la biodiversidad de esa zona. Hay zonas que se deben respetar y hay zonas en las que también se están produciendo casas, o sea, están construyendo casas con vocación agrícola. Entonces, esa parte debemos de fortalecer. Estamos hablando con jóvenes ejemplo que nos están dejando una nueva cultura de cambio ambiental en República Dominicana. Son 3 jóvenes valerosos que espero que ya en su mensaje final le llegue a ese niño, a ese joven. Este país hay que organizarlo y ustedes son los que tienen que ahora empujarnos. Tenemos esa propuesta de que el relevo son ustedes. Saúl, presidente del Comité de Jóvenes Cooperativistas, le pregunta a José Soto. Bien, buenas noches formalmente. Para mí es un placer y un privilegio poder estar presente, extenderle desde el comité, desde la presidencia del mismo, un afectuoso saludo y extenderle también para que se unan junto a nosotros y puedan hacer propuestas para hacerlas llegar a nuestro gobierno nacional y hacerlas posible también, ¿por qué no?, al gobierno municipal. Mi pregunta va dirigida al señor Josué Soto. Partiendo de la premisa de que existen alrededor de 850,000 jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan, ¿cuál crees que ha sido el factor que ha imposibilitado tanto a los gobiernos nacionales como a los municipales hacer de los desechos un negocio rentable a través del reciclaje? Y a su vez, ¿cuáles estrategias propones para integrar a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan a este nuevo ecosistema económico? Yo entiendo que el factor de la cultura ha impedido o ha puesto una pared entre lo que es el gobierno, las entidades privadas y el ciudadano. Ya ahí también te doy como una segunda parte de la respuesta, y es esa falta de poder unificar proyectos o ideas público-privadas que también involucren al ciudadano y no que simplemente sean una herramienta o una solución para el ciudadano. Que no sea solamente una solución para el ciudadano, sino que también sirva de herramienta para que el ciudadano se involucre de lleno en lo que sería un manejo correcto de sus residuos. Pero también diría que la falta de importancia en el currículum de los colegios, de la universidad, doctorados, maestrías, de ecología social, por así decirlo, que es básicamente la interacción que tiene el ser humano con el medio ambiente a través de sus acciones diarias, y que podamos entender la importancia que tienen o los impactos negativos que tienen esas acciones diarias si no parten de un consumo responsable. Esa falta de educación, de que en el colegio nos enseñen a cómo tratar las plantas, que en el colegio nos enseñan a que los desechos orgánicos son mucho más importantes cuando terminamos de ellos y los disponemos correctamente para una composta, para que, como bien mencionó Laura, no emitan gas metano, que es 23 veces más potente que el dióxido de carbono, por ejemplo. O sea, que nos enseñen todas esas cosas que son bien fáciles cuando las empezamos a aplicar desde que somos pequeños. Entonces, asimismo también respondo a la parte de qué herramientas o qué soluciones yo entiendo que se pudieran tomar. La primera es que se incluya en el currículum del colegio y la universidad más clases o más temas que promuevan lo que es un consumo responsable y el desarrollo sostenible. Por igual, que se pueda ayudar a facilitar la inversión internacional aquí localmente para más plantas de tratamiento o de reciclaje. Dígase que podamos abrir el abanico o que podamos diversificar o tener más variedad de materiales que se reciclan aquí en la República Dominicana. Con eso también vamos a reducir enormemente las emisiones de dióxido de carbono también, porque vamos a estar exportando menos material
y se va a estar utilizando localmente aquí en la República Dominicana. Entiendo que esos dos factores son muy importantes porque de nada nos sirve educar y crear una demanda grandísima de todos estos recursos o estos desechos reciclables si no vamos a tener la capacidad instalada para manejar esos residuos reciclables. Entonces, es una calle de dos vías que deben de ir implementándose a la par. Yo tengo un maestro aquí que no lo puedo dejar de aprovechar, un maestro de los maestros de verdad todavía de antes, pero que vive metido en el medio ambiente. Me refiero al biólogo, al doctor Luis Carvajal. Así, Luis, no se me va a escapar. ¿Qué usted le puede decir a estos jóvenes, don Luis Carvajal? Qué sorpresa para nosotros, el maestro coordinador de la Comisión Técnica Ambiental de la UAS, de la Academia de Ciencia. Creo que este evento demuestra que hay que tener esperanza en el futuro, que jóvenes como estos están colocando la tecnología, la ciencia y sobre todo el espíritu juvenil de lucha al servicio de una causa que necesita que toda la sociedad se sume, porque ciertamente la crisis ambiental que abate al mundo y particularmente al país requiere de fuerzas jóvenes. Los estímulos a seguir y les digo que pueden contar total y absolutamente con nosotros y que nosotros contamos con ustedes. Gracias por existir, gracias por ser y continúen adelante. Felicito a la cooperativa por esta iniciativa. Gracias, doctor Luis Carvajal, gracias. Tenemos compromiso ustedes con nosotros porque Luis no se para de protestar. Luis es un protestante consumado, pero no evangélico, protestante del medio ambiente. Donde hay problemas, ahí está Luis con la comunidad. Creo que Luis, como un forjador de los sueños de un país mejor, ustedes que deben construir ahora, construir este país, tenemos un gran compromiso. Y yo quisiera que terminaran cada uno, empezando por Johan. ¿Cuál es el compromiso que tenemos que asumir desde nuestra posición y hacia la juventud y al país? Bueno, yo digo que siempre que tengamos una oportunidad de educar, que lo hagamos, y no obstante, de que si usted tiene una posición de poder, tiene una plataforma, haga su voz escuchar. Ahora mismo, y como siempre, todo el desarrollo de la República Dominicana, de una forma u otra, tenemos que seguir empujando para que se haga de manera sostenible. Si hay un proyecto y no conviene y es un área protegida o en un humedal, como denunciamos recientemente que está ocurriendo en el sur del país, tenemos que hacerlo saber porque el contar con esta información es una responsabilidad y tenemos esa carga moral de hacer que las cosas se sepan. Bueno, ante todo, tenemos que saber que los jóvenes somos más de... hasta 24 años somos más de 1.8 billones y si nos vamos de los 35 años para abajo somos casi 4 billones. Es decir, que para realizar cambios en el mundo, nosotros los jóvenes tenemos que tomar iniciativa y ser protagonistas. Aprovechar nuestra fortaleza, nuestra juventud y la herramienta que tenemos a mano para servir como entes de cambio en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo. Primero que todo, sean consumidores responsables. Ser consumidor responsable no es solamente comprar lo que necesito, sino que también asegurarme de que todo lo que yo estoy comprando o estoy consumiendo tenga una disposición final correcta que no impacte negativamente el medio ambiente. Bueno, yo quisiera agradecer hoy que está con nosotros Covioleta Dominicana, Cooperativa Covioleta Dominicana, Cooperativa La Altagracia, ha estado presente siempre, Coprowas, Copersan, igualmente Coprecicla también tenemos, y gracias a Susana Durán por este mensaje tan bonito que nos pone. Dice: buenas noches para todos, excelente ponencia, jóvenes, así que tiene muchas felicitaciones. Dice Susana, que es asistente de gestión y del conocimiento y comunicación del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente estamos generando contenido de comunicación sobre acciones sustentables, sustentabilidad para educar e informar. Muy bien, Susana, todo lo que nos han escrito en el chat, gracias por acompañarnos, gracias a estos jóvenes por una nueva cultura de cambio ambiental en República Dominicana. Gracias, maestro y guía y líder Luis Carvajal, feliz día, que han estado por ahí, dos personas luchadoras. No esperan tiempos difíciles para unificar este país. Tenemos que tener un compromiso con la comunidad y eso hay que lucharlo. Cada comunidad tiene que empoderarse porque su medio ambiente es de ella, su licencia social es de ella. Gracias por esta importante ponencia. Jóvenes líderes,
por una cultura de cambio en República Dominicana.